¿Vendemos nuestras propiedades y nos dedicamos definitivamente a hacer aquello que nos gusta, viajando y trabajando de manera digital con nuestra autocaravana, pudiendo cada día despertarnos en un sitio y tener por fin la libertad tan añorada? Bueno, pues en principio hay que pensárselo dos veces antes de tomar estas decisiones. Buenos días, bienvenidos a Tu Momento Furtebu, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. Hoy es 12 de octubre del año 2025. Aquí en Noruega el fresquito ya empieza a notarse. Y en primer lugar, felicitar el Día de la Hispanidad a toda la comunidad hispanoparlante del mundo y muy especialmente a todos aquellos que por unos u otros motivos nos encontramos viviendo en sitios de cultura no hispana. Por lo tanto, un fuerte abrazo y continuamos con el vídeo. Para los que no sois asiduos de este canal, decir que esto es un canal de entretenimiento, no es ningún canal de contenido específico y que simplemente es un canal que fue pensado para mantener comunicación con amigos y familiares, por lo tanto, todo aquel que vea el vídeo se sienta tratado como un familiar o como un amigo. Es un vídeo en el que yo simplemente pues doy mis opiniones sin que tengan que ser peores o mejores que las vuestras o que las de cualquier otro. Y en principio, pues esto es simplemente un vídeo de entretenimiento donde yo pues expreso mis opiniones que pueden ser simplemente entretenidas o quizá también servir de ayuda para alguien. En el vídeo de hoy voy a hablar de un fenómeno que es posible que esté cogiendo cierta tendencia, que es aquello de vendo mis propiedades o directamente adquiero una autocaravana y me dedico a vivir de manera libre, viajando de aquí para allí, sin ataduras y llevando una vida muy feliz. Hasta el momento, la gente que se dedicaba a hacer estas cosas, los que yo he visto, eran ya gente de cierta edad, normalmente pensionistas, que ya pues no tenían una obligación laboral, o gente que por uno u otro motivo pues se ha visto un poco llevado al mundo del camper, un poco por obligación o por vocación absoluta. También está el típico aventurero al que le encanta moverse de aquí para allí y se dedica a vivir en este tipo de vehículos. Pero últimamente pues he visto vídeos de una chica bastante joven cuya profesión es cantante, que ha empezado este tipo de aventura y claro, pues siempre quedan ciertas dudas y sobre todo el gran problema es que cuando alguien ve que una persona está haciendo un tipo de cosa, pues se empieza a animar sin tener en cuenta realmente todo lo que ello acarrea. Los que seguís el canal ya sabéis que yo pues he tenido una caravana, actualmente tengo una autocaravana 7,5 metros perfilada. Y bueno, yo empecé en este mundo básicamente por un compañero de trabajo, saludos Pepe si alguna vez ves el vídeo, que tenía una autocaravana. Estamos hablando de España, años aproximadamente pues entre el 2003 y el 2007. En aquella época pues empezaban los GPS y el tema de internet. También en aquella época pues se movía más por libros de ruta, mapas, y no estaba todo tan digitalizado y tan accesible como está hoy en día. Y tampoco había en España esta cultura de mundo camper, caravana, autocaravana, por lo que podemos decir que mi compañero pues era un pionero en España en este tema. Yo recuerdo que él tenía una autocaravana, no tenía caravana, tenía autocaravana, y tenía una mentalidad que era: las vacaciones voy planificando rutas durante el año y disfruto de viaje en autocaravana, pero también durante el año, durante la semana, voy planificando un poco cómo va a estar el tiempo, de cuánto voy a disponer, cómo va a estar la cosa, y llego a casa, meto las cosas en la autocaravana y me voy. Él durante la semana iba preparando ya la autocaravana, con lo que realmente de meter las cosas era meterse él y poco más. Entonces preparaba la autocaravana durante la semana y según llegaba del trabajo, dejaba el coche donde tenía la autocaravana, cogía la autocaravana, recogía familia y se iba. Y ya volvía el domingo por la noche y el lunes al trabajo. Y a mí la verdad es que me pareció una idea bastante adecuada. Yo nunca había visto un bicho de estos y un día él fue con la autocaravana al trabajo. Una autocaravana de menos de 3,5 toneladas, por lo tanto perfectamente aparcable como cualquier vehículo, y me la enseñó. Esta era antigua y la verdad es que me pareció interesante. Posteriormente se compró
una más nueva, una completamente nueva. Estamos hablando de a lo mejor el 2005, con lo que nuevo de entonces no es lo que es nuevo ahora. Pero la verdad es que a mí la idea me empezó a bailar en la cabeza y esto hizo que en principio me atrajese el mundo caravana, autocaravana, que hasta el momento la verdad es que nunca me lo había planteado. Posteriormente yo siempre estuve un poco interesado en tener este tipo de vehículos y ya cuando me vine a Noruega, aquí la verdad es que para practicar mundo de caravana, autocaravana, está mucho más popularizado y también hay que tener en cuenta que en los pueblos de Noruega la mayoría de las viviendas son casas. Por lo tanto, mucha gente tiene su caravana o autocaravana en el jardín. Esto te facilita enormemente, mucho más que cuando la caravana o autocaravana la tienes aparcada en un parking a lo mejor a 5 kilómetros de tu casa. Aquí lo tienes al lado de tu casa, con lo que la caravana o autocaravana incluso pues la puedes utilizar como oficina o como pequeña casa para invitados, con lo que también la verdad es que se hace muy práctico. Al tenerlo también al lado de tu casa durante la semana, si seguimos la filosofía de Pepe, pues tienes ya todo listo, con lo que es mucho más fácil limpiarla, llenarla de cosas, comida, todo lo que quieras. Si realmente vas a salir el fin de semana, pues cuando llegas ya está todo perfecto. Y bueno, pues yo empecé a mirar. En principio me atraía la autocaravana, pero me atraía también quizá más la caravana. Un poco diferente filosofía. Hay que tener en cuenta que muchas veces entramos en discusión de si es mejor caravana, autocaravana, camper. Realmente nada es ni mejor ni peor, todo depende del tipo de uso que le vayas a dar. Una caravana tiene sus ventajas, una autocaravana tiene sus ventajas. Algo grande tiene sus ventajas y algo pequeño pues también tiene las suyas. Todo depende mucho del tipo que le vayas a dar y también de tu presupuesto o del tipo de conducción o manejo que vayas a realizar. Pero bueno, en principio, pues para eso tenemos muchas opciones en el mercado, para cada cual adaptar la que mejor nos venga. Entonces, en mi caso personal, pues yo empecé a inclinarme más por caravanas y ya en 2018 empecé a plantearme seriamente el tema de adquirir una. Ya empecé a mirar en concesionario para ver. Por aquel tiempo había un canal que sigue estando activo, pero que en aquel tiempo lo orientaban más hacia enseñar autocaravanas, principalmente. Caravanas no sé si llegaron a enseñar alguna, pero sobre todo lo que enseñaban era autocaravanas, que era el de viajar en autocaravana, que la verdad es que a mí me parece un canal bastante bueno. Y yo también, pues, lo seguía y me gustaba. Y bueno, pues llegó un punto en el, creo que fue en verano del 18, al final de verano del 18 o final de verano del 19, creo que fue final de verano del 19, donde ya fui a ver caravanas. Y bueno, pues me enseñaron algún modelo que podía estar bastante bien. Yo en aquel momento tenía solamente el carnet de conducir B. En este momento tengo el B96, el que te permite arrastrar hasta 4.250 kilos con el conjunto. Y bueno, pues la verdad es que ya empezaron a orientarme sobre qué tipo de caravana sería mejor para mí, o quizá caravana, autocaravana, también les pregunté. Ellos por el perfil que yo tenía también me dijeron que quizá mejor caravana que autocaravana. Y bueno, pues ahí quedó. También, pues comentándolo en casa, yo ya había comentado el tema bastante en la casa, me había hecho bastante pesado, vamos a, vamos a decir la verdad, me había hecho un poquito pesado a lo largo de varios años. Pero bueno, realmente la idea en la casa pues tampoco tenía mucha fuerza. Pero entonces nos plantamos en el 2020, pandemia, todo cerrado. Y bueno, pues antes del verano, pues yo ya vuelvo con la idea de la caravana. Todo estaba cerrado, no había manera de ir a ningún sitio. De hecho, un viaje que teníamos planificado a España, pues evidentemente cancelado. Evidentemente. Y bueno, pues nada, ya con este nuevo escenario, donde Noruega estaba bastante abierta para poder circular en caravana y autocaravana, cerrada en ciertos aspectos, pero para el tema camping estaba muy bien. Nosotros, de hecho, en el 2020 viajamos bastante por toda Noruega con la caravana. Y bueno, pues nada, fuimos a la tienda, llevé a mi mujer a la tienda y la verdad es que le pareció una idea relativamente atractiva, le gustó. El modelo que nosotros adquirimos, pues podéis encontrarlo en
los primeros vídeos del canal, que fue una Deflex, o como se quiera que se pronuncie, una CJoy muy ligerita, no muy ancha, relativamente estrecha, de unos poco más de 7 metros, donde teníamos 2 literas, una cama de matrimonio, sofás enfrentados con una mesa central que podía meterse y sacarse deslizándola por debajo de la cama, con lo que quedaba bastante espacio. O sea, el baño era un poco pequeño, bastante pequeño, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos gustó y la adquirimos. Además, tuvimos la suerte de que justamente la que queríamos acababan de pedir un modelo que se lo traían de Alemania, lo pillamos prácticamente recién finalizado y que ya estaba en ruta. Lo que sí que me tocó es obtener el permiso de conducción, el B96, porque ya sí que entre el coche y la caravana, que la caravana como pequeño extra tenía un aumento en el peso permitido, pues me iba un poquito por encima de los 3.500 kilos. Y bueno, pues nada, me saqué el pequeño permiso de conducir, que además lo recomiendo si nunca has llevado remolque, como era mi caso, yo nunca había llevado remolque. Considero que hubiese sido un error haber empezado a conducir una caravana sin haber tomado el curso para sacar el permiso necesario. Y también, bueno, a los que no tengáis experiencia con el tema, pues recomendaros una cosa que se llama mover, que son unos rodillos que van acoplados a las ruedas. Entonces, a la hora de aparcar la caravana, pues simplemente la desenchufas del coche y con un mando a distancia la colocas en la posición que quieras con una precisión impresionante. Por lo que tampoco hay que agobiarse mucho a la hora de hacer marcha atrás. Mover, desenganchas y ya está. Y también si llega un momento en que con el tráfico estás en una situación complicada en la que no sabes cómo salir, tranquilidad, mente fría, desenganchas con toda la calma del mundo y toda la tranquilidad, porque si empiezas a ir para adelante y para atrás, vas a dar golpes y después con los papeles del seguro vas a tardar mucho más que desenganchando y simplemente maniobrando tranquilamente con tu mover. Así que tranquilidad. Y aparte hay que tener en cuenta que la gente normalmente te va a ayudar, porque como comento, en principio nadie está interesado en tener un incidente y después por ganar 2 segundos acabas perdiendo más de media hora de entrada, más aparte después todo el tema de taller. Con la caravana estuvimos desde el 2020 hasta el 2023, creo que fue. Sí, hasta el 23, efectivamente. Y ya pues en octubre del 23 creo que fue, cambiamos la caravana por autocaravana. Eh, entonces, en principio ahora lo que hacemos es viajes con autocaravana. No es mejor la autocaravana que la caravana, tiene sus ventajas. De hecho, la autocaravana la adquirimos porque hacemos otro tipo de viaje diferente al que hacíamos con caravana. Y ahora en concreto, pues bueno, ya una vez sabéis mi experiencia, pues voy a comentaros lo que yo pienso al respecto sobre me voy a vivir a una caravana autocaravana. En principio decir que todas las formas aceptables, mientras no se le haga daño a nadie y cada cual siga tu tipo de vida, me parecen válidas, con lo que yo no voy a criticar a nadie que se decida a hacer una cosa u otra. Lo que sí que quiero es comentar los pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes que tienen, que en principio, pues cuando vemos los vídeos no te los comentan y que posteriormente van saliendo, aunque cada vez pues vemos más gente de los que tienen canales de caravanas, autocaravanas o cosas de estas que dicen, bueno, pues me vuelvo a la casa porque ya dejo la autocaravana y me voy a vivir a la casa. Yo he visto a algunos youtubers que llevan mucho tiempo haciendo vida solamente en autocaravana, se supone, o en camper, que ya pues después de un periodo vuelven a vivir en viviendas convencionales, llamémoslas así. En principio, pues decir que hay muchos tipos de vehículo y no podemos comparar, por ejemplo, un camión de 12 metros con una pequeña camper de 5 metros y medio. Evidentemente, pues cuando estás viviendo en un camión de 12 metros de largo, eso es un pequeño apartamento. Además, los camiones, si nos vamos, por ejemplo, a la marca Denbel, que a mí me parecen maravillosos, me encantan, muy difícilmente tendré uno, básicamente valen más de 1,5 millones de euros, pues
¿Quién tiene una casa de 1,5 millones de euros? Pues ahí estamos. Si comparas simplemente a lo que pesa el dinero, pues 1,5 millones de euros en una autocaravana, llamémosla así, que es un camión de 12 metros y medio, pues pues eso, la calidad de materiales, el lujo, la funcionalidad, aparte muchas de ellas llevan garaje debajo donde puedes meter un Lamborghini incluso y aumentar todavía más, digamos, el valor de la casa rodante, pues eso no es comparable con una camper de 5 metros y medio. Evidentemente no lo es, sobre todo pues teniendo en cuenta que quien tiene este tipo de casas rodantes, pues también tiene unas casas físicas que son impresionantes. Entonces aquí yo no hablo de tener combinado una caravana, autocaravana o lo que sea junto con tu casa, sino de dejarlo absolutamente todo y tener única y exclusivamente tu casa rodante como punto de vivienda y almacenaje. En primer lugar, para alguien que esté pensando, para alguien joven que esté pensando en este tipo de vida, mucho cuidado. Cuando estás en los países nórdicos, pues te das cuenta de que básicamente quien se mueve en autocaravana es gente ya de una cierta edad, que ya pues han resuelto ciertas cosas en su vida y que empiezan a viajar de una forma más tranquila. Yo, en principio, la gran ventaja que yo le encuentro a viajar en caravana o autocaravana es un poco la tranquilidad, ese quitarte el estrés. No tienes que estar pensando cuándo sale el avión, cuándo no sale el avión, el día, ahora vamos, cómo vamos, equipaje, no equipaje. Todo eso te lo quitas de encima. Porque si tienes planeado salir el lunes y de repente te viene bien salir el domingo, pues sales el domingo. Y si quieres aplazarlo hasta el martes, pues es hasta el martes y no tienes por qué estar pensando si cambio billete, no cambio billete, qué hago, qué no hago, cómo hago con el hotel, cómo no hago con el hotel, a qué hora llego al hotel. Te da exactamente igual. También depende de la autonomía que tenga tu vehículo, porque hay algunos donde obligatoriamente pues tienes que estar conectado en camping. Pero la inmensa mayoría de vehículos no tienes problema para pasar 1 o 2 días fuera, tranquilamente. Están muy bien preparados. Por lo tanto, pues esta libertad y esta tranquilidad que te van dando es una gran ventaja. Vas con tus cosas, no tienes que estar abre maleta, empaca maleta, no empaca maleta. Posteriormente, pues si viajas con mascotas, no tienes que estar preocupándote. Prácticamente todos los campings te admiten mascotas, prácticamente todos, hay algunos que no. Desde luego en Noruega los campings, yo no me he encontrado ninguno donde no te admitan mascotas cuando tú vas con tu caravana o autocaravana. No te lo admiten en las cabañas que tienen ellos. En algunas sí y en otras no, pero cuando vas con caravana o autocaravana no me he encontrado de momento ninguno donde no estén admitidas. Y entonces, bueno, entre la tranquilidad y la libertad que te dan de salida, de regreso, el poder viajar tranquilamente con tu mascota. Después, bueno, pues los niños si quieren viajar en pijama, pues es que estás en tu casa, tampoco aquello de que te levantas y vamos a hacer un viaje de tantos kilómetros y bueno, no me apetece vestirme, estoy a gusto en pijama. Pues bueno, pues sigues en pijama. Si es que realmente estás en tu casa, no tienes que preocuparte de esas cosas y tienes una serie de elementos de confort, de tranquilidad, pues que viajando de otra manera no lo tienes. Un ejemplo muy sencillo, voy en la autocaravana, paramos en un centro para proveernos de comida y mientras a lo mejor mi mujer pues está dentro comprando, yo estoy tranquilamente con los niños que están haciendo cualquier cosa, pintando lo que sea en la mesa y yo pues me tumbo en la cama y estoy esperando tranquilamente en la cama hasta que vuelve. Y eso pues está muy bien, con un coche pues no lo puedes hacer y si tienes que estar esperando cualquier otro tipo de cosa pues tampoco. Entonces esa tranquilidad, esa libertad, de repente necesitas ir al baño, pues ahí lo tienes. Te apetece tomarte cualquier historia, llevas la nevera llena. Tienes frío o tienes calor, te apetece cambiarte de ropa, pues es que llevas el ropero ahí prácticamente lo que quieras. Entonces esa libertad no te la da otra forma de viaje. Entonces a mí eso es lo que me gusta. Otra cosa es cuando ya tienes que vivir. Y cuando tienes que vivir, yo considero que la libertad que ganas cuando empezamos a hablar de viaje, esa libertad, esa tranquilidad, ese voy con mi casa a todas partes, a la hora de vivir lo veo que se convierte justamente en lo contrario. Lo veo que te esclaviza, excepto ciertas excepciones. Donde yo sí que lo veo en cierto punto positivo, bueno, pues gente, a lo mejor gente de espectáculo, gente que se dedica mucho a viajar, como por ejemplo esta youtuber jovencita, que es cantante, que dice que ha dejado su habitación y se va en la autocaravana.
bien, para este tipo de gente, pues lo veo relativamente positivo. Pero para alguien joven normal, pues no voy a decir que no, pero sí que digo que cuidado antes de tomar ciertas decisiones porque pueden salir bastante caras y voy a explicar un poco desde mi punto de vista, todo esto son opiniones personales, el por qué. Porque como os comento, yo creo que toda la libertad que a mí me aporta a la hora de viajar un vehículo tipo caravana o autocaravana, si yo tuviera que vivir en ellos, y de hecho yo he estado viviendo un mes en la caravana, pero claro, yo vivía en la caravana entre semana y después tenía mi casa. eh, yo veo que la libertad que aporta a la hora de viajar, si se tiene que vivir única y exclusivamente en caravana o autocaravana, aporta ciertos problemas. Y ahora os voy a decir por qué. Supongamos que vivimos en una autocaravana y en una caravana. Lo primero es que normalmente si alguien joven decide este tipo de vida puede ser un poco motivado por los precios de la vivienda, tanto alquiler como compra. Entonces alguien puede decir, no, pues adquiero esto, vivo libre, tengo mis cosas, además mi vehículo me hace de casa. Cuidado, cuidado porque en principio si no tienes un camión, y los camiones, para conseguir un camión, los camiones creo que parten a partir de los 700 y pico mil euros hasta lo que le quieras echar, he llegado a ver de 5 millones, y alguien que tiene para gastarse en un camión 700.000 euros, pues no creo que tenga muchos problemas para adquirir una vivienda o para alquilarla. Si no estás con algo de eso, el resto de autocaravanas, primero vamos a empezar con la autocaravana, pues no son como una vivienda. Son cómodas, depende de cuál sea, pero no son una vivienda. En primer lugar, si estás en las que van de 3.500 kilos hasta los 7.500 kilos, eso es muy caro. De entrada, son caras, las grandes son caras. Y además necesitas también el permiso de conducir clase C1. Para el camión aparte ya necesitas el C, o sea, eso es otra cosa, que lo necesitas. Y aparte, yo por ejemplo con un camión no me veo. No me veo. A mí me encantan los Denver, ya digo, me encantan, me parecen preciosos, pero yo no creo que me viese conduciendo un vehículo de ese tipo. Y yo he llevado la caravana junto con el coche, era un conjunto de más de 12 metros. Pero yo con un camión de 12 metros lo veo que si me pusiese lo podría llevar. Sí, no creo que hubiera problemas, pero en principio es un tipo de bicho que impone bastante y que merece un respeto. Después, aparte, la velocidad de viaje, pues con estos quedas bastante limitado. No puedes ir a la misma velocidad que puedes ir con autocaravana de menos de 3.500 kilos. En segundo lugar, pues las autocaravanas que están entre los 3.500 y los 7.500 kilos, pues sí, son más cómodas, tienes más espacio, pero pues también tienes el inconveniente de que aparte de ser más caras, cuando viajas, puedes viajar a menos velocidad y son mucho menos maniobrables. Con lo que una vez tienes que moverte con esto como tu vehículo, si a mí la de 7 metros y medio ya me parece un poco tediosa en algunas ocasiones, pues no quiero imaginarme con una de 8 metros y medio o de 9 metros. No es práctico como vehículo. Entonces realmente esto de no, yo voy viviendo por la naturaleza y voy de aquí para allí, pues no puedes llevar algo tan grande, tienes que ir a algo más pequeño. Y lo más pequeño, más limitado. Cuanto más grande, más autonomía, más cosas, más confort, más espacio de almacenaje y más espacio de vivienda. Cuanto más pequeño, pues menos posibilidades, menos autonomía, menos confort, básicamente porque el confort pesa, según cierto tipo de muebles, pues pesan y te quedas más limitado. ¿Que las de menos de 3.500 kilos son incómodas? En absoluto. La que yo tengo es de menos de 3.500 kilos, es una perfilada. Y las camas son maravillosas. Yo aquí duermo la mar de bien y me parece cómoda, pero no es una casa. No tienes el sofá de casa ni tienes otras comodidades que tienes en la casa. Y esto es así. Las autocaravanas hay que tener en cuenta que son caras. Quien comente que vivir en autocaravana es barato, que la autocaravana es turismo barato, pues quizás si compras una autocaravana muy vieja y te dedicas a viajar en un plan un poco, llamémoslo bohemio, por decir alguna palabra bonita, pues puede, pero si la idea es vivir en autocaravana, yo recomendaría adquirir una nueva con su garantía y evitarte de sorpresas de qué estaba haciendo el dueño anterior con la autocaravana, eso en España.
En los países nórdicos, bueno, las garantías son hasta 5 años, con lo que quizá te pueda compensar más adquirir una de segunda mano. De hecho, la que yo adquirí es de segunda mano, relativamente nueva, 3 años, y de momento no me ha dado problemas. Además, he tenido 2 años de garantía, así que he tenido que cambiar algunas cositas, con lo que siempre está bien hacerlo, pero la que yo adquirí está prácticamente nueva, 19.000 kilómetros, 3 años, impecable por dentro. Y ya, pues bueno, un remis estaba un poquito roto, otra cosita tal, pero bueno, las garantías lo fijan todo. Entonces, en primer lugar, yo recomendaría comprarlo nuevo. ¿Qué pasa cuando compras una autocaravana nueva? Pues que en 3 años ha perdido un tercio del valor o un cuarto. Entonces, entre un 25% y un 33% del valor, dile adiós en 3 años, por lo que como inversión no es muy buena. Posteriormente, las autocaravanas, pues no puedes acceder a todos sitios con ellas. Es un vehículo con un volumen. Y también hay que tener en cuenta que si no tienes otro vehículo accesorio, cuando llegas a un sitio con la autocaravana, después, eso es lo que yo he hecho en parte de menos de la caravana. Yo dejaba mi caravana y me movía con mi coche tranquilamente. Cuando llegas con la autocaravana, pues tienes que emplear otros medios de transporte. Entonces, pues sí, la bicicleta puede ser muy práctica, pero yo siempre recuerdo la imagen de una vez cuando estábamos con la caravana en un camping, nos aparcó enfrente una Morelo. Las Morelos son autocaravanas impresionantes, una Morelo enorme, y yo recuerdo la imagen de 2 señores ya, pues de cierta edad, saliendo juntitos con un paraguas pequeño a comprar cosas, mojándose hasta arriba, mientras nosotros pues íbamos tranquilamente con nuestro coche al supermercado. Y es lo que hay. Ellos llevaban un cacharro que puede tener un valor pues aproximadamente entre los 300 y 400 mil euros a precio de mercado, porque era una cosa impresionante lo que llevaban. Lo que llevábamos nosotros, pues una caravana mucho más sencillita, pero la verdad es que para el tipo de uso que le estábamos dando, pues para nosotros era mucho más confortable. Entonces, no por más caro, es mejor. Otro detalle con las autocaravanas. En principio, pues hemos comentado que las autocaravanas son caras, que las autocaravanas para moverse muy bien, pero si vas a estar aparcado en un sitio haciendo vida, es poco práctico. Y después otro detalle es que el mantenimiento es relativamente costoso. Hay que tener en cuenta que tenemos un vehículo a motor, que lo tenemos que ir moviendo, tenemos que tener un seguro, que son caros, porque son caros, tenemos que hacerle sus revisiones, tenemos que hacerle sus cambios y sus mantenimientos. Entonces, la autocaravana, aparte de perder valor relativamente rápido, lleva unos costes de mantenimiento relativamente elevados. Así que eso, antes de empezar a meterse en este tipo de vehículos como vivienda habitual, hay que tenerlo en cuenta. Posteriormente, cuando estamos viviendo en una autocaravana, yo recomendaría hacerlo en un camping o en un área así, donde tienes lavadora, porque en una autocaravana, a ver dónde lavas, tienes tus lavadoras, tienes tus secadoras, tienes tu área extra donde poder hacer vida, tienes baños, así no tienes que estar utilizando el de la autocaravana, y tienes una serie de instalaciones que te facilitan mucho la vida. Tienes tu cocina, no tienes por qué estar haciéndolo dentro, y según lo que cocines al final pues te huele todo. De hecho, nosotros la cocina de autocaravana la utilizamos pues para calentar leche para los desayunos, hacer algún poco de pasta, pero grandes cocinas nosotros no hacemos, porque realmente es que se impregna todo de olor, y todo el mundo sabemos lo que pasa cuando se cocinan ciertas cosas, lo que hay que ventilar y tal. Y bueno, pues si empiezas a hacer eso, la autocaravana te acaba oliendo a todo menos agradable. Y eso, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, personalmente, lo que yo opino, y no tiene por qué ser lo correcto, sino que es mi opinión, es que para alguien joven que decida independizarse porque le guste vivir de esta manera y quiera adquirir algo, a no ser que tenga un tipo de vida como el de la chica que sale, que va cantando y tal, que en cuyo caso sí, porque te tienes que mover de un sitio para otro, y la verdad es que cuando tienes que moverte, la autocaravana es muchísimo más cómoda que la caravana, pero yo no recomendaría adquirir una autocaravana, yo recomendaría adquirir una caravana. Y ahora pues voy a comentar el por qué. La caravana en primer lugar es muchísimo más barata, muchísimo. La diferencia de precio entre caravana y autocaravana no tiene comparación. En segundo lugar, la caravana es más espaciosa por dentro, da la sensación de que tienes más espacio, todo lo puedes acomodar mucho mejor. La sensación de libertad que tienes en la caravana no la tienes en la autocaravana, yo por lo menos no la he percibido. La caravana que teníamos es más o menos la misma longitud que la autocaravana, y sin embargo la sensación de espacio percibido
era mucho mayor en la caravana. También cierto que la mesa se podía meter debajo de la cama, como os he comentado, y entonces se quedaba todo pasillo, lo que daba una mayor sensación de espacio. La caravana lo que no tenía eran los sillones del conductor, que en la autocaravana los puedes utilizar también, pero la que teníamos estaba muy bien porque tenía sus 2 literas, con lo que tenías para cada niño, digamos, su espacio de privacidad exclusivo, donde si ya no saben qué hacer, oye, pues tú te pones aquí, tú te pones aquí y tenían su sitio. En la autocaravana que tenemos ahora, bueno, pues se puede ir a la cama, pero ya no es lo mismo, ya tienen que compartir la cama. La cama que tenemos arriba, la que tenemos justo aquí, pues si bajo la cama, pierdo el salón. En la autocaravana, pues, en la caravana, perdón, pues no estaba así, porque la caravana tenía los 2 sillones enfrentados que eran relativamente largos, que te podías un poco incluso medio tumbar, tipo sofá. Tenía la cama justo al lado de los sillones, con lo que podían estar 2 en los sillones y 1 o 2 más en la cama haciendo como un saloncito. Y la verdad es que era una experiencia, digamos, más acogedora en cuanto a lo que es la sensación de estancia. Hacía como un pequeño saloncito, aquí pues no es lo mismo. Aquí tienes los sillones que te hacen el pequeño núcleo. Aparte, cuando llevas 2 niños, pues la L del sofá la pierdes porque ahí es donde tienen que ir los pies cuando vas en ruta. Pero bueno, son las diferencias y las ventajas de un tipo de cosa o de otro. Otra ventaja muy grande de las caravanas, aparte de que aparte de que ya hemos comentado que el precio es mucho más bajo, el mantenimiento es mucho más bajo, el seguro es mucho más bajo. El seguro de la caravana prácticamente no tiene coste, es un coste muy bajo. Y el mantenimiento de la caravana, pues también es bastante menor. La caravana prácticamente lo que tenía de gastos era la mensualidad. Y después al año le tienes que hacer pues el chequeo del gas, el chequeo de estanqueidad y poco más. No tiene mucho más gasto. No tienes que estar mirándole frenos, no tienes que estar mirándole ruedas. Bueno, sí que tienes que estar mirándole ruedas y el freno que llevan, pero que no es igual que la autocaravana. La autocaravana tienes que estar cambiando todo y tienes que estar mirando todo muchísimo más, pues como un vehículo normal, porque de hecho es un vehículo normal. Y la devaluación de la caravana, que esto es muy importante, la devaluación de la caravana es mucho menor. Con la caravana puedes hacer un buen precio de reventa. Con la autocaravana, pues las autocaravanas van perdiendo, perdiendo, perdiendo. Sobre todo los 3 primeros años pierden una barbaridad. Después ya se estancan un poco, por lo menos aquí en Noruega. Se ha comprobado que cuando llegan al tercer, cuarto, quinto año, más o menos el precio no baja mucho. Está más o menos estable, pero en los primeros años la caída de precio es brutal. La caravana, sin embargo, pues nosotros la compramos por un precio, llevaba unos extras, y cuando la vendimos después de sus 4 años, de sus 3, 4 años, porque era 19 años o 23, 4 años, cuando la vendimos por el mismo precio que costaba la caravana sin extras. Los precios de las caravanas subieron, la nuestra estaba bien, y la vendimos por lo que costaba una nueva del mismo tipo sin extras. Así que no estuvo mal la operación, podemos decirlo así. Con lo que en principio, si yo me fuese a independizar, a retirar, digamos, de la vida estándar y a vivir en uno de estos vehículos, sin pensarlo yo me iría a caravana. A no ser que tuviese un tipo de trabajo en el que me tuviese que mover continuamente, donde sí que repito, es mucho más cómodo la autocaravana. Otra ventaja de la caravana, tú la dejas allí, la puedes dejar como quieras. La autocaravana, si no está todo, absolutamente todo recogido y bien puesto, no puedes conducir porque las cosas van pegando golpes de aquí para allí. La caravana, tú la dejas, sales con tu vehículo, haces lo que quieras con tu vehículo y cuando vuelves, pues allí tienes tu casa. Y eso es una gran ventaja. Entonces la caravana para viajar mucho peor, pero para utilizarla como base mucho mejor. Y ahora viene otro punto del que no se habla mucho, pero que esto es así, y es la falsa libertad, autonomía que te dan estos vehículos caravana, autocaravana. En España, en primer lugar, está prohibido acampar donde tú quieras. Eso es así. En Noruega no está prohibido acampar, en Noruega se permite la acampada libre, pero claro, se permite la acampada libre donde se permite la acampada libre. Nosotros, cuando nos compramos la caravana, perdón, bueno, pues fuimos a íbamos en un viaje, entonces el camping pillaba un poco lejos, la idea era parar la primera noche por ahí, donde pilláramos,
Y después ya la segunda noche llegamos a camping. Teníamos una experiencia en un sitio concreto, entonces la idea era parar antes de ese sitio. Fuimos buscando, no encontramos nada así que nos acomodase. Pues al final dormimos en un polígono industrial, en un parking. Y sí, muy bien, tuvimos la suerte de que las vistas al otro lado era un bosque, con lo que al final pues tampoco estuvo tan mal, y además el terreno totalmente estable y todo muy bien, realmente al final nos salió bien, pero que tampoco es tan fácil. Entonces realmente esto de no, yo voy a vivir por ahí, a tener mis vistas maravillosas y tal, pues la mitad de las veces estás aparcado en zonas que no se puede. Y te va a venir la policía y te va a echar o te va a echar y te va a multar. Eso es así. Y posteriormente que cuando estás aparcado y no estás conectado a la luz, pues muchas cosas no las puedes utilizar, a no ser que te hayas puesto muchas placas solares con estos inversores y tal, que te dan más autonomía, no se puede usar. Las autocaravanas y las caravanas llevan dos circuitos eléctricos. Uno, que es el que funciona cuando estás enganchado a la toma eléctrica, y otro, que es el que funciona de manera autónoma, digamos, cuando no estás enganchado a la toma eléctrica. Y todo lo que son enchufes van con lo que es la toma eléctrica. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo tengo aire acondicionado. El aire acondicionado no se puede utilizar si no estás enganchado a la toma eléctrica. La cocina es de gas, va con las bombonas de gas, pero ya pues tienes que estar al tanto de que el gas se acaba. La nevera pues puede funcionarte con gas o puede ir a la toma eléctrica, pero después todo lo que va a los enchufes van con la toma, lo que sería engancha la toma eléctrica. Entonces, si quieres cargar un móvil, pues tienes que utilizar los USBs de delante o cualquier otra cosa, pero no puedes usar enchufes. Si quieres usar la cafetera, pues no puedes porque no puedes usar los enchufes. Y esto vale tanto para caravana como para autocaravana. Y sí, las placas solares vienen muy bien, pero con las placas solares vas a tener energía solamente para lo que es la parte que funciona, digamos, sin enchufe. Con lo que realmente, pues ahí también estás limitado. Entonces, lo mejor al final es estar en un camping. Y eso es una serie de costes extras. Por lo tanto, si eres joven y te vas a un camping, te va a costar más que una habitación de un piso. Entonces, yo ciertamente, si hay un camping próximo, lo veo, si te lo puedes permitir, y te gusta eso más que un piso, lo veo como una forma muy bonita de poder vivir. Estás en tu caravana, estás libre, haces un poco lo que te da la gana, no tienes que compartir piso con otra gente, tienes que compartir camping con no sé cuántos y duchas con no sé cuántos y tal, un poco igual. Pero bueno, tienes, digamos, otra libertad, otra forma de verlo, ya es como otra filosofía. Entonces, yo eso sí que lo entiendo. Yo en parte cuando tenía la autocaravana, yo comentaba, bueno, pues antes que irte a una habitación de estudiante, a un piso, compartirlo con no sé cuántos, si tienes un camping cerca con buena comunicación, por tren, por ejemplo, pues te vas al camping, tienes tu caravana, que posteriormente la puedes vender o no, o la conservas, y puedes estar mejor que en una habitación, pero normalmente dependiendo de dónde va a ser más caro que una habitación, porque en primer lugar tienes que adquirir la caravana, que eso ya es un coste, y en segundo lugar tienes que pagar el camping con todos los gastos extras que ello conlleve, y al final pues probablemente te va a salir más caro que alquilar una habitación en un piso. Pequeña excepción, pues cuando yo estuve viviendo en la caravana, el mes que yo estuve viviendo en mi caravana, pues allí había trabajadores que vivían en el camping porque les salía más barato que alquilarse un piso. Pero normalmente, pues esto, o era gente que ya tenía la caravana desde hace tiempo, con lo que no es que se la comprasen para esto, sino que combinaban, o era gente que vivía en las pequeñas cabañas del propio camping. Entonces eso les salía más barato. Pero si te vas a comprar la caravana y tienes que pagar la caravana además del camping, pues evidentemente es más caro que alquilar una habitación en un piso. Si ya la tienes, pues a mí me parece maravilloso. De hecho, es lo que yo hice. Yo empecé a mirar pisos y posteriormente vi que había cerca un camping y dije, espérate, si es que lo que más cerca me pilla del trabajo es el camping, no hay ningún piso que quede más cerca. Tengo la caravana aquí, pues yo me voy tranquilamente con mi caravana, con mis cosas, la tengo de base y pues la utilizo durante la semana. Pero no estoy hablando de que yo me fuese a vivir exclusivamente a la caravana. Estoy hablando de que la utilizaba pues como vivienda temporal hasta que el fin de semana me iba a vivir a mi casa.
y todo lo tenía almacenado en la casa. No es que tuviera que tener todo almacenado en la caravana, porque hay que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento de estos vehículos es pequeña. Realmente la mayoría de las cosas que tenemos guardadas no sirven para nada, con lo que en parte la capacidad de ir tirando pues también está bien. Pero desde mi punto de vista, siempre todo es muy personal, desde mi punto de vista, mucho mejor un piso que caravana o autocaravana. Y en caso de escoger entre caravana o autocaravana, si no es alguien que se esté moviendo continuamente, en cuyo caso sin duda alguna la autocaravana, mucho mejor la caravana. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Tened en cuenta que esto es simplemente mi opinión. Y si hay alguien que estaba un poco pensando en el tipo de cambio de vida, pues yo decir simplemente que a mí me encantan las caravanas y las autocaravanas, pero que para que yo cambiase casa por caravana o autocaravana, pues se tendría que dar algún tipo de situación especial en mi vida, como por ejemplo cuando estuve viviendo este mes en que os comentaba en la caravana, y también tener en cuenta que no fue vender la casa para irme a la caravana, sino que fue utilizar la caravana como segunda vivienda o como pequeño punto donde estar hasta haber obtenido la otra casa y vender la anterior. Por lo tanto, desde mi punto de vista, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Aquellos que estéis pensando me deshago de todo y me voy a una caravana o autocaravana para vivir única y exclusivamente ahí, pensároslo, valorar bien todas las opciones. Y bueno, pues ya cada cual que haga lo que quiera, y el que lo esté haciendo y le guste, pues ánimo y a disfrutarlo. Y es todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, comparte y nos vemos otro día en un nuevo vídeo de Tu Momento Fuerte. Hasta la próxima.